Iniciando con la conferencia del doctor Jordi Peña Casanova de perfiles neuropsicológicos en la enfermedad de Alzheimer y sus correlatos estructurales y biológicos. Muchas gracias, buenas tardes. Yo antes de entrar en este tema quisiera hacer un comentario de lo que he presentado esta mañana. Soy consciente que cuando lo presentas de repente parece que el tema es muy complejo, pero cuando realmente lo vas usando, lo conoces, el tema es muy sencillo. Está todo muy bien estructurado y no es tan complejo como puede aparentar en una primera presentación. Y si llego a presentar todo lo que hace el sistema, pues aún parecería más complejo de lo que puede haber parecido esta mañana. Vamos al tema, pues. Primero, principios generales tradicionales sobre el tema que nos ocupa. En la enfermedad de Alzheimer, como en general en neuropsicología, tenemos una topografía de las lesiones, es decir, una afectación de la estructura que nos da lugar a la clínica. Obviamente, a partir de los estudios de Braak y Braak, de Heiko y de su esposa Eva Braak, es claro que en la enfermedad de Alzheimer las lesiones iniciales, las tempranas, se sitúan en la región transentorrinal, en el lóbulo temporal medial. A partir de esta topografía inicial tenemos un patrón que es predecible de lo que va a pasar neurobiológicamente y específicamente topográficamente. Vamos a pasar de lo que es entorrinal a lo que es una grave afectación límbica a lo que será una afectación neocortical. Y esto es lo que después nos va a dar lugar a las fases que tan brillantemente describió en Nueva York Barry Reisberg con su Global Dementia Staging. En resumen, pues, lesiones me van a dar lugar a la clínica, la topografía cerebral me genera el perfil clínico general y cognitivo. A través de la exploración neuropsicológica puedo definir muy bien el perfil cognitivo y a través de la resonancia magnética, es decir, de la neuroimagen estructural, puedo clarificar realmente la topografía de las lesiones. He colocado esto entre paréntesis para recordar que esto es estructura, no es especificidad neurobiológica. Tradicionalmente, cuando se ha hecho el diagnóstico neuropsicológico y específicamente el de la enfermedad de Alzheimer, pedíamos un perfil clínico y un correlato estructural tradicional que siguiese el modelo que he dicho antes, entorrinal o transentorrinal, límbico y neocórtico. Este es el cerebro de una paciente que estudié durante varios años y es muy típica la atrofia frontal y la atrofia parietal y este polo anterior. Este es el perfil radicalmente distinto al que después nos hablarás de los frontales. En los frontales, en el sentido amplio, las lesiones van a predominar en la región anterior del cerebro. Ya he explicado esta mañana que gracias a la batería Neuronorma
hemos podido definir de forma muy fina y a partir de datos normativos propios unos perfiles cognitivos. Pues intentaré ver cuáles son los perfiles cognitivos en la enfermedad de Alzheimer usando esta batería. Como esta mañana he presentado el proyecto, la estación de trabajo, no he entrado, como a veces hago, a explicar la batería, lo voy a hacer ahora. Es decir, primero, método A, la batería de test, el proyecto Neuronorma. El proyecto Neuronorma está publicado en la revista Archive of Clinical Neuropsychology, en un monográfico que tiene 7 artículos, en donde en el artículo número 1 se explica la metodología. Y en el resto de artículos, en los 6 que vienen a continuación, se presentan los datos normativos agrupados por test y por ámbitos cognitivos. Este es el título del primer artículo: Estudios normativos multicéntricos españoles, porque estudiamos sujetos normales en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en la región mediterránea de Murcia y en el centro, en Madrid. Total, 356 sujetos controles. Porque después también estudiamos un grupo de trastornos cognitivos leves y un grupo de pacientes con enfermedad de Alzheimer. De manera que este número es el número inicial de controles. Sujetos entre 50 y 85 años de edad, criterios de inclusión y exclusión, no enfermedad, y clasificados en la escala GDS de Reisberg, criterios 1 y 2. Después lo voy a concretar. Recordando que, según el modelo de Reisberg, el GDS1, Global Dementia Staging, lo define de forma muy sencilla, que dice el adulto, sería el adulto joven, y el 2 es el adulto mayor. Entre el 1 y el 2 veremos el efecto del envejecimiento. Ojo, que en muchos lugares se dice que el 2 es la persona que se está haciendo mayor y que tiene quejas subjetivas de memoria. Yo este estudio lo discutí en Nueva York con Barry Reisberg y concretamos que íbamos a separar los sujetos hasta los 65 y más de 65 años de edad, para poder reflejar el efecto del envejecimiento. Porque si los divido por quejas subjetivas de memoria, pues tanto tengo en un grupo como en el otro grupo. Cuando aquí dice paper 2, pues quiere decir artículo número 2. ¿Qué presentamos en el artículo número 2? Pues mire, la memoria inmediata de dígitos inversos e inversos y la contrapartida visual, que son los cubos de Corsi, un subtest de la WISE, que es la secuencia de letras y números, que realmente al final se estudió pero no lo usamos, el Trail Making Test. Recuerden que el Trail Making Test tiene la versión A y la versión B. La versión A es unir círculos en los que hay números, 1, 2, 3, 4, 5, y la versión B es 1A, 2B, 3C, etcétera, etcétera. El primero es muy de velocidad, que está, si digo velocidad es peligroso, ya lo puedo comentar más tarde, es muy de atención y de capacidad de secuenciación, mientras que el B incluye un componente ejecutivo frontal. Este es el Symbol Digit Modalities Test, en donde tengo unas figuras y unos números, y aquí tengo estos espacios en blanco con las figuras y se deben de escribir los números correspondientes. Seguimos. En el artículo número 3 es el artículo centrado en el lenguaje. El Boston Naming Test, versión
versión no la que vende la compañía panamericana, sino la versión original inglesa con un pequeño cambio. Hay no sé cómo, un biscuit, una galletita, que en España no la conoce nadie, que es el pretzel. Lo conoce el 2% o el 5% de la población. Pues aquí hicimos un único cambio. Lo cambiamos por lo que en inglés le llaman el muffin, el cupcake. En España es la magdalena. Y el token test, versión abreviada de De Renzi y Faglioni. Este test nos hacía mucha ilusión. Se incluyó, es el BOSP. Como disponíamos de una versión ya publicada con datos normativos, pues decidimos aquí en este proyecto incluir una versión abreviada. Después nos dimos cuenta que no es oro todo lo que reluce, excepto en el Museo del Oro de Bogotá, porque nos parecía que era muy bueno psicométricamente y después te das cuenta que no. La experiencia es un drama. Y después un gran clásico, el test de orientación de líneas de Benton, en donde aquí se presentan dos líneas y se deben de emparejar con las representadas en la otra página. La siguiente prueba, el siguiente artículo mejor dicho, incluye la figura de rey, es decir, praxis constructiva y función ejecutiva de planificación visoespacial, y el Free and Cute Selective Reminding Test del Dr. Buske, en donde se debe de aprender pues una lista de 16 palabras dando una clave semántica. Por favor, léame las palabras que están aquí. Claro, quizá transculturalmente, no sé si alpargata se usa. Bueno. Cuervo, enciclopedia, apio, alpargatas. Aquí hay un ave, ¿cuál es? Cuervo. Aquí hay un material de lectura, ¿cuál es? Enciclopedia. Aquí hay una verdura, apio. Aquí hay un tipo de calzado, alpargatas. Con la idea de hacer la lectura y darle una clave semántica para, a posteriori, cuando la persona no se acuerde de una palabra, darle la clave semántica. Las fluencias verbales. En el artículo número 6, muchas fluencias verbales: animales, frutas y verduras, objetos de la cocina, palabras que empiezan por P, por M y por S, y después palabras que no tienen A, que no tienen E y que no tienen S, que es una prueba bastante complicada que al final en la práctica no la usamos. Y cuando has de simplificar, al final, ¿con qué te quedas? Con lo que he puesto en rojo: animales en un minuto y palabras que empiezan por la letra P en un minuto. En el nuevo test Barcelona hemos incluido una cosa que sí que tiene mucho interés: dígame acciones, es decir, la capacidad de generar verbos. Y pues en el artículo número 7, dos pruebas ejecutivas, el test de Stroop y el test de la Torre de Londres, en la versión de la Universidad de Drexel, y este es el clásico de Stroop con la versión de Golden. Punto importante que voy a comentar. En los test neuropsicológicos normalmente nos presentan unas tablas que tenemos datos normativos de sujetos, por ejemplo, entre 50 y 60 años, de 61 a 70, de 71 a 80, 80 a 90 y de aquí para abajo, de 10 en 10. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre un sujeto de 60 y 61 años de edad? Si tiene 60 años, usted lo comparará con los más jóvenes. Si tiene 61, con personas mayores. Esto obviamente no puede funcionar bien.
pues valga la expresión, moraleja, vamos a hacerlo de otra forma. Y la otra forma es usar la técnica de los intervalos superpuestos o el midpoint de Pauker. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar grupitos de 3 años. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, para arriba y para abajo. Pero cuando voy a hacer la estadística correspondiente a este grupito, tomaré todos los sujetos entre los 53 y 63. Cuando haga la estadística para este grupito, tomaré este rango de 10 años y así sucesivamente, el overlapping. Esta es la metodología que usaron en la Mayo Clinic y me pareció excelente. Siguiente paso, ¿cómo voy a estudiar sistemáticamente todos los test con la misma estadística? Pues vamos a seguir el modelo también de la Clínica Mayo. ¿Qué quiere decir? Maximizar el número de participantes, lo que acabo de explicar. Siguiente paso, determinar el efecto de la edad, la escolaridad y el sexo, es decir, determinar los coeficientes de correlación y de determinación. Este es muy importante. ¿Qué tanto por ciento explica el sexo, la edad y la escolaridad del resultado de los sujetos? Siguiente paso, voy a hacer tablas normativas por grupos de edad, es decir, a cada sujeto lo voy a comparar con su grupo de edad. Moraleja, también valga la expresión, he eliminado el componente edad, porque a cada sujeto lo comparo con su grupo de edad. Pero ahora voy a hacer ajustes en función de los años de escolaridad. Es decir, voy a usar una fórmula de regresión en la cual pues voy a colocar el factor años de escolaridad. Esto me va a permitir que cuando tenga un sujeto puntuado en cuanto a su edad, después lo voy a corregir en cuanto a su escolaridad. Esta es la formulita, que no es exactamente la que usaron en la Mayo Clinic, es una de un autor que en la revista Neurology nos presentó datos sobre el mini mental y nos pareció que era más correcto. ¿Cómo damos los resultados? Pues mire, muy sencillo, en función de la campana de Gauss, porque todos estos test se van a comportar con una distribución, como decía esta mañana, psicométrica en campana de Gauss. Ojo, todos no. Aquí nos falla el WOSP. El WOSP no se comporta así. Y también es difícil aplicar estos conceptos a la repetición de dígitos. Bien. Miren que la idea es que en el proyecto Neuronorma damos puntuaciones escalares. Es decir, que el resultado de las puntuaciones al final será, ha obtenido un 10, un 8, un 9, etcétera, que son puntuaciones escalares. ¿Qué son las puntuaciones escalares? Las puntuaciones escalares son etiquetas numéricas del 2 al 18 que equivalen a rangos de percentiles. Y que los sujetos colocados en percentiles, el percentil 41 a 59 es una escalar de 10. El percentil 29 a 40 es una escalar de 9 y así sucesivamente. ¿Dónde será el punto crítico? Pues miren, en el escalar 6, porque me voy a mover en los percentiles 6 a 10. Y realmente será muy patológico ya un percentil 3,5 con una escalar de 5. Esto, hasta ahora, estamos siguiendo el modelo que nos dieron en el proyecto Mayo Older Americans Normative Studies, el que yo comentaba esta mañana, que me impresionó cuando lo leí en el año 92 y dije, esto lo quiero yo para mis pacientes. Vamos a poner un ejemplo.
El paciente A tiene 70 años de edad, 15 años de escolaridad. Le administramos el test de Boston y obtiene una puntuación bruta de 41. Haré 2 pasos. Primer paso, buscar en su tabla, ya lo veremos después, la puntuación bruta y su grupo de edad, con lo cual voy a tener la puntuación escalar. Lo que hicieron en todos los artículos del proyecto Mayo Older American Normative Studies es que al psicólogo le soltaban la formulita para que se calculase la corrección correspondiente en función de la edad. Nos pareció que era un poco una forma de martirizar al psicólogo con las formulitas. Moraleja, vuelvo a decir moraleja, vamos a hacerlo más fácil, le vamos a dar una tabla, así pues lo tendrá más fácil. Y ahora aún lo hemos hecho más fácil, lo vamos a colocar en un sistema informatizado y esto acabas de forma rapidísima. De forma que en nuestros artículos, este es cortar y pegar de uno de los artículos publicados en el año 2009, nuestro sujeto que tenía 70 años de edad, cae en este grupo, aquí, como ha obtenido una puntuación de 41, 41 está aquí, le corresponde una escalar de 7. Antes de enseñar la corrección, voy a enseñar esta tabla para que vean cómo el 41, en función de tener 50, 56, 57, 59 o aquí más de 81 años de edad, cómo el 41 va cambiando de lugar. Y en las personas jóvenes su puntuación sería de, ¿lo veo bien?, de 7, 6, perdón. Y en las personas mayores pues ha cambiado la puntuación. En resumen, esto es importante. Pues ahora sí que les puedo enseñar el siguiente paso. Esta persona que tiene 15 años de escolaridad, que había obtenido un 7, ahora le penalizo y se me convierte en un 6. Este es el proceso. De esta forma, antes de tener el sistema de la estación de trabajo, pues claro, al papelico. Y en el papel, aquí las pruebas y aquí dibujar el resultado, recordando el valor de los percentiles y las desviaciones estándar, las Z. Bien, esto se coloca en la estación de trabajo en la actualidad. Y vamos a seguir. Ya hemos hecho la primera parte, que son los estudios normativos. Y ya tengo la forma de corregir. Ahora voy a estudiar sujetos con trastorno cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Y esto lo publicamos en el Journal of Alzheimer's Disease en el año 2014. Lo firma primero uno de mis ex estudiantes, Gonzalo Sánchez, porque esto fue su tesis doctoral. Muestra total, como he dicho antes, 356 sujetos, GDS 1 y 2, trastorno cognitivo leve 79 sujetos y enfermedad de Alzheimer 100 sujetos. En cuanto a clasificación por GDS, GDS 3 y 4 y 5. No tenemos demencias más graves, 6 y 7, porque pobres ya no pueden realizar los test neuropsicológicos. Los test ya los he visto antes. Esta es la lista. Y si ahora empezamos a liarnos y les empiezo a decir los datos y tablitas, no acabaríamos nunca, pero me importa el concepto y que lo vean de forma clara. Aquí tengo los controles, los trastornos cognitivos leves, la enfermedad de Alzheimer, con su edad, su nivel de educación, su mini-mental, el mini-mental ajustado por edad de escolaridad,
una escala de actividades de la vida diaria, la Interview for the Duration of Daily Living in Dementia, la escala de Hamilton de depresión, para que no se haya colado ningún sujeto con depresión, y la escala de isquemia, para al menos asegurar a través de una escala que no tenemos una carga de pacientes con patología vascular cerebral. Se estudió la POE en una submuestra. Este estudio fue becado por la Fundación Pfizer y por el Departamento Médico de Pfizer. En su época aún no existía el euro, nos dieron 40 millones de pesetas y un complemento de 5 millones más para hacer neuroimagen. Es decir, que un subgrupo de lo que les voy a enseñar tenemos resonancia magnética tridimensional. Claro, esto me permite hacer las correlaciones entre la neuropsicología normativa, el trastorno cognitivo leve, la enfermedad de Alzheimer y datos estructurales cerebrales, el grosor cortical, el volumen total de materia gris, etcétera, etcétera. Y esta es la muestra de neuroimagen. 70 sujetos, 30 controles, 23 trastornos cognitivos leves y 23 casos de enfermedad de Alzheimer. Teníamos más, pero se eliminaron sujetos para que la muestra fuese más homogénea. Este estudio, que era multicéntrico español, la parte de neuroimagen, se hizo en Barcelona en 2 hospitales. Se usó el programa de Harvard, el FreeSurfer, donde nos hace una segmentación automática de la sustancia blanca, de las cavidades ventriculares, de la materia gris, de distintas estructuras. Gonzalo previamente hizo un estudio que se publicó aparte, que fue la segmentación manual del hipocampo. El propio sistema nos divide el córtex cerebral en áreas y calcula la distancia que hay entre estos voxels blancos correspondientes a la sustancia blanca y el límite externo de la materia gris. Con todos estos vectores sacan los cálculos correspondientes para medir el grosor cortical medio. Esto es fundamental. Si todo nos ha de cuadrar y seguimos el modelo de Brack-y-Brack, que las lesiones empiezan en las estructuras entorrinales y límbicas, pues por ahí hemos de buscar las principales correlaciones. Y además se debería perder materia gris global. Bueno, el análisis estadístico, me permito saltar los detalles, iremos a los resultados. Pero antes quiero hacer un comentario. Siempre en psicología, en medicina, se habla de la P de significación. Y se pide que la P sea, pues, superior a 0,05. Es decir, asegurar que los datos forman parte de 2 grupos distintos, con una cierta significación. Pero yo me acuerdo ya del doctor Buschke, que insistía mucho en la D, en el tamaño del efecto. Además hay un libro interesantísimo de revisión, un libro de Saxanis, Lech y Kaplan, en donde analizan mucha patología neuropsicológica, traumatismos craneoencefálicos, enfermedad de Alzheimer, esquizofrénicos, enfermedad de Parkinson, y van buscando los test que separan más los grupos. El D es el tamaño del efecto. La D me dice cuánto hay de superposición entre las 2 campanas. Si un test funciona muy bien, me ha de separar bien a los sujetos. Y la D ha de ser muy alta. Aquí, por ejemplo, la D de Cohen es de 2,33, el overlapping de aquí
ocupa o implica al 13,9% de los sujetos. En este caso que la P es significativa, pero la D es de 1,64, lo que tengo aquí debajo de superposición es el 26,0. Esto es radicalmente distinto. La P puede ser buena, igual en los dos lados, pero la D puede ser realmente muy distinta. ¿Qué nos interesan? Nos interesan T's con Ds altas, porque me separen bien la normalidad de la patología. Miren, aquí también esto es para marearse y no lo ven. Yo difícilmente también lo puedo ver, pero aquí tengo todos los test, la media de los controles, la media de los trastornos cognitivos leves, la media de los casos de enfermedad de Alzheimer y la P de significación. Y realmente todos son distintos, todo queda separado. Es obvio que los controles versus el Alzheimer siempre hay significación. Los controles versus el MCI en alguna prueba menor no hay significación. Y esta es la figura extraída de nuestro artículo. Esta es la gráfica del trastorno cognitivo leve y esta es la gráfica de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué nos está diciendo esto? Son paralelas. ¿Qué nos está diciendo? Claro que los he seleccionado, pero no con la batería neuronorma, si no sería tautología. He seleccionado los sujetos con otros instrumentos, no con la batería neuronorma. La batería neuronorma la estandarizamos y después aplicamos todos estos pacientes. Pero en los MCIs, ¿qué parte corta espacios críticos? Pues miren aquí estas pruebas. ¿Y qué pruebas son? Son las pruebas de memoria verbal, son el test de Buschke, el test que tanto se está defendiendo en la actualidad como el test óptimo para el diagnóstico precoz, incluso en el Alzheimer prodrómico. Cuando buscamos los resultados en resonancia magnética y aplicamos la de Cohen, aquí se ha colocado para que quede el paralelo y queden los MCIs por fuera y el Alzheimer por dentro, si no sería al revés, y para seguir la gráfica similar a la que he enseñado antes, las Ds de Cohen más altas se sitúan en el volumen de la amígdala y en el volumen del hipocampo. Esto funciona. Es decir, que con el Free Acute Selective Reminding Test estamos teniendo muy buenas correlaciones con esta estructura en especial. Luego, con el volumen de la corteza del lóbulo temporal. Luego, con el volumen total de la sustancia gris. Esto es enfermedad de Alzheimer y esto el trastorno cognitivo leve, que también vemos que sigue un paralelismo. Cuando se aplican las técnicas para ver el grosor cortical, y aquí comparamos el trastorno cognitivo leve con los controles, los lugares críticos son los esperados. Y esto es muy importante para el neuropsicólogo, para asegurarle de que cuando él mide con sus instrumentos tiene sus correlatos estructurales. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El trabajo del neuropsicólogo o la resonancia magnética? Cada uno puede tirar o llevar el agua a su molino, pero las matemáticas son las matemáticas. Miren, el tamaño del efecto puesto en orden cuando comparas la enfermedad de Alzheimer y los controles, juntando la neuropsicología y la neuroimagen, fíjense que es brutal. 4,048 es el tamaño del efecto de
el Free and Acute Selective Reminding Test a los 30 minutos, la evocación. ¿Y en qué momento sale el hipocampo? Fíjense que bajo cae la primera prueba de resonancia magnética. Es decir, es muchísimo superior la neuropsicología que la resonancia magnética. Y este me parece brutal. Miren, el 4,048, pero en un estudio previo nos salía el 4,33, el overlapping aquí es del 1,5%. Y el overlapping de la región entorrinal es del 13,9, un 14%. La diferencia es realmente muy importante. Entonces, si por un lado hemos determinado normalidad, hemos dado el perfil del trastorno cognitivo leve, hemos dado el perfil de la enfermedad de Alzheimer y hemos dado los correlatos con las técnicas estructurales, obviamente también validamos en este proyecto la escala ADFAX, la Alzheimer Disease Functional Assessment and Change Scale. Y lo publicamos en Dementia and Genetic Cognitive Disorders. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque, como he dicho esta mañana, no tan solo me interesa el estado cognitivo, me interesa el estado funcional. Esto es para que se vea cómo a partir de la muestra del Neuronorma se fueron sacando los sujetos para la validación de la escala ADFAX. Al final nos quedamos con 146 controles, 67 trastornos cognitivos leves y 98 casos de enfermedad de Alzheimer. Al aplicar la escala y obtener las puntuaciones y dividir o analizar los ítems que contiene la escala, que tiene ítems de tareas avanzadas de la vida diaria y tareas básicas de la vida diaria, aquí están. Tareas avanzadas, el uso del teléfono, tareas domésticas, el uso de electrodomésticos, el uso del dinero, etcétera, etcétera. Son estas pruebas que están aquí. Y esto son las pruebas básicas. La alimentación, vestirse, higiene personal, etcétera, etcétera. Se ve cómo en nuestro proyecto lo que es básico está muy poco afectado, obviamente, porque lo más básico se afecta cuando avanza la demencia. Y aquí hemos colocado los GDS 1, 2, 3, los trastornos cognitivos leves y la demencia, cómo se disparan las puntuaciones. Esto lo insisto porque no simplemente hacemos perfiles cognitivos, nos interesa cuál es la funcionalidad de nuestros pacientes. También nos dicen que en la enfermedad de Alzheimer lo que se produce es que los pacientes se vuelven niños, hacen un retroceso, hacen una retrogénesis. Y como este tema nos preocupaba, y en especial a una persona que he tenido ocasión de visitarla en Nueva York y después al estado en Barcelona, que es el autor de la escala GDS, el doctor Reisberg, en artículos insistiendo en el concepto de retrogénesis, pues bueno, nos dedicamos a estudiar el Mini-Mental en niños y lo publicamos en el año 2007. Estudiamos 120 niños de una escuela. Y con otras escalas, como es la IDD, nos dedicamos después a comparar los niños con la enfermedad de Alzheimer. Este no es tema de hoy, pero me parecía interesante comentarlo. Y tuvimos la suerte de que nos aceptasen en el año 2013 la comparación de la ejecución cognitiva y funcional de los niños y los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. A la revista les interesó tanto el artículo que nos hicieron incluso una editorial. No insisto en este tema, sino simplemente decir que se cumple la hipótesis retrogenética. Y hasta ahora he hablado de estructura, pero no he hablado de neurobiología. Y esto es clave, porque las cosas han ido cambiando con el tiempo. El año pasado, en junio,
aparece este artículo en donde un grupo importante de gente de alto prestigio, el primer autor es Bruno Dubois del Hospital de la Salpêtrière de París, presentan unos criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer. International Working Group. Y el mensaje es el siguiente. Voy a definir o debo definir fenotipos clínicos, es decir, cómo se expresa la enfermedad. Una cosa es el genotipo y otra es el fenotipo, pero voy a pedir una especificidad biológica. Hasta ahora estábamos hablando de correlato estructural. De manera que nos definen la enfermedad de Alzheimer típica, y para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer típica me van a pedir el criterio A más el criterio B. ¿Cuál es el criterio A? El criterio A es que tenga un fenotipo específico típicamente amnésico. Un trastorno de memoria progresivo, y me piden que sea un síndrome amnésico de tipo hipocámpico. ¿Qué quiere decir de tipo hipocámpico? Pues que lo estudie con el test que he comentado antes, con el Free and Acute Selective Reminding Test, y que cuando le dé pistas no mejore. Porque si mejora dando pistas, el perfil es disejecutivo, porque ha tenido un problema de evocar. En este caso, el amnésico puro, por más pistas que le dé, no extraerá la información. Me piden pues tiempo de evolución 6 meses, una amnesia de tipo hipocámpico y pruebas de patología Alzheimer. ¿Y cómo me las piden? Un líquido cefalorraquídeo positivo. Esta mañana lo ha dicho el doctor Gustavo Román. El amiloide alto y la proteína tau baja. ¿Qué es lo que me dicen aquí? Un decremento. Lo he dicho mal. Un amiloide bajo con un incremento de la tau. Disculpen el lapsus. Insisto, un decremento del amiloide en el líquido cefalorraquídeo, no en el cerebro, y un incremento de la tau o la tau fosforilada. Esto en cuanto al líquido. Y después, si hago una tomografía de emisión de positrones con un marcador de amiloide, he de demostrar que hay una carga de amiloide importante. Y después la genética. Si tengo casos, como ha dicho el doctor Román, de los paisa, los estudiados también por el doctor Lopera en Colombia, en Antioquia, pues obviamente tengo una prueba, porque son las mutaciones generadoras de la enfermedad. Lo que me van a pedir es la enfermedad atípica, pues la enfermedad atípica tendrá unos fenotipos, la variante posterior, la variante logopénica y la variante frontal, y la variante del síndrome de Down. Aquí tengo patología occipitotemporal o biparietal. Las manifestaciones clínicas son distintas. Patricia, me quedan 5 minutos, ¿verdad? ¿Más? 10, vale, mejor. La anomia progresiva, variante logopénica. La variante frontal serán los sujetos con trastornos de conducta que uno pensaría que tienen patología propia de las demencias frontotemporales, pues no, tienen patología alzheimeriana. Entonces, el Alzheimer atípico va a requerir uno de estos fenotipos, pero siempre las pruebas de patología de Alzheimer, que hemos quedado que es el decremento del amiloide en el líquido con un incremento de la tau y la tau fosforilada, o un marcador positivo para el amiloide, o las mutaciones que hemos comentado. Después tendremos la enfermedad de Alzheimer típica, cuando tengamos un componente de patología vascular, tenemos patología mixta, y también es muy clara la presentación del doctor Román.
¿Cuántos sujetos son puros de Alzheimer? Pocos. Por esto hemos de estudiar con detalle resonancia magnética en estudios específicos de patología vascular. Bien, pues insisto aquí, clínica, biomarcadores de enfermedad de Alzheimer o de enfermedad cerebrovascular o de demencia con cuerpos de Lewy, es decir, la clínica del parkinsonismo y los síntomas psicóticos y las fluctuaciones. Las fases preclínicas, no voy a insistir en ellas, son los casos en donde tengo una biología positiva, pero tengo un fenotipo negativo. Y estos son los presintomáticos, diría los colombianos iniciales. Los sujetos que han estudiado el doctor Lopera y compañía, no hay aún el fenotipo típico, pero como tienen la mutación, es obvio que van a tener la enfermedad. Dicho esto, ¿qué idea emerge? La idea es que debemos de objetivar la caracterización de una enfermedad y no un síndrome. Hablaremos de enfermedad cuando los biomarcadores sean positivos. Por esto la industria farmacéutica, actualmente, para entrar un sujeto en un estudio en donde se pretende eliminar, por ejemplo, amiloide del cerebro, sea con anticuerpos monoclonales antiamiloide o sea, por ejemplo, con un inhibidor de una gamma secretasa, o de beta secretasa, perdón, la base, pues nos van a pedir que nuestros sujetos tengan o un PET positivo o una punción lumbar positiva. El PET de fluorodeoxiglucosa, que es el tradicional, nos presenta una hipoperfusión parietal, pero no es específico de la patología de Alzheimer. El componente de Pittsburgh o los actuales marcadores, como el flurbetapir, nos van a presentar que en la enfermedad de Alzheimer pues tendremos datos positivos de carga de amiloide. Pues miren, este es un perfil cognitivo con el sistema de la Workstation, con PET positivo y punción lumbar positiva. Una caída brutal en las pruebas de memoria, un Boston Naming Test afectado y afectada la fluencia verbal semántica. Con, curiosamente, lo que es normal en estos casos, las palabras que empiezan por la letra P están preservadas. Porque nos está diciendo que no es un problema ejecutivo, es un problema léxico, semántico más amnésico. Esto se estudió el 11 del 3 del 14. Otro caso, PET positivo, miren, no está tan afectado, pero ¿qué cae aquí? Pues mire, está cayendo el Free and Cute Selective Reminding Test y está cayendo la figura compleja de Rey. Más el Boston Naming Test, más una prueba del test de Stroop. De nuevo, tengo un síndrome amnésico con una especificidad biológica. Esto está escrito en catalán, vermell, rojo y verde. Esto es el sujeto de antes comparado en el año 2013 y en el año 2014. Ven cómo ha avanzado la enfermedad de forma paralela. Otro sujeto. El año 2013, caída brutal. ¿En dónde? En las pruebas de memoria. El Trade Making Test A y B están aquí, están en paralelo. Y aquí tengo una caída en una de las pruebas de la Torre de Londres. En la Torre de Londres tenemos varias pruebas.
Una de ellas es el número de movimientos para solucionar la tarea y realmente tiene aquí un fallo ejecutivo. Es decir, un síndrome amnésico, un menor fallo ejecutivo y un fallo en el trail making test, que es muy interesante. Los dos fallan igual, no hay una disociación entre la parte A y la parte B. Miren, el mismo sujeto, estudiado en el año 2015, rojo y verde. Como aquí ya se ha hecho puntuación suelo, pero realmente el perfil sigue el mismo esquema. En resumen, estamos validando perfiles cognitivos que habíamos validado a través de la estructura con la neurobiología. Este es ya el promedio de los sujetos que he enseñado, más otros que aquí no he mostrado. He mostrado unos ejemplos. Esto es la tesis doctoral que va a presentar dentro de un año, espero, Greta García. Es la fase de validación. Es sujetos que tienen un PET positivo y o, además, una punción lumbar positiva. Realmente se ve un perfil muy interesante con la caída importantísima en los test de memoria. Pero, ¿y los negativos? Pues mire, para decir aquella expresión que usan en España de mi gozo en un pozo, pues vean ustedes un sujeto amnésico brutal, con problemas aquí, ejecutivos, espera que lo vea bien, en el symbol digit, en el trail making test B, brutal, y miren qué fallo aquí de capacidades ejecutivas. Pues resulta que el PET es negativo y la punción lumbar es negativa. Otro, cuando esto lo comparo en el tiempo, pues miren, rojo y verde, 2014-2015, un perfil del tipo similar. Claro, mis comentarios sobre estos hechos me los guardo para cuando tenga más información, porque si no, no estoy haciendo ciencia. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar del conjunto que he dicho? Pues mire, el tema del olmo y las peras, si me lo permiten decir un poco así de la frase. No le pida usted peras al olmo. Claro, no le pida a la neuropsicología, neurobiología. La neuropsicología que te da perfiles cognitivos, que los tengo que estudiar muy bien. A lo sumo, estructura, pero histología, no. Que es el capítulo número 1 de los alumnos del máster de neuropsicología. Yo puedo decir lo que está afectado, pero que sea un glioma multiforme o que sea lo que sea, esto no lo puedo decir. Este es el tema del estudio de validación de los niveles del amiloide, como he dicho, la tesis de Greta García Escobar. En el futuro, pues miren, el expresidente de Cataluña, el señor Pasqual Maragall, que fue alcalde de Barcelona cuando los Juegos Olímpicos, tiene enfermedad de Alzheimer. Existe la Fundación Pasqual Maragall y el doctor Busque ha desarrollado un test más fino para el trastorno cognitivo leve. Pues estamos intentando validar con Nina Gramun, exalumna mía, que ahora está en la Fundación Pasqual Maragall, este test que pretende ser aún más fino. Segundo, Neu Rivera, que trabaja conmigo, es ingeniero de telecomunicaciones y está trabajando con una ingeniera para acabar sus estudios, porque le falta el trabajo final de carrera, y estamos aplicando redes neuronales artificiales como un instrumento de clasificar. Esto ya lo tenemos publicado con el test Barcelona, pero ahora se trataba de hacerlo con la batería neuronal. Expectativas.
que nos dirán en el proyecto Neuronorma y en el proyecto México y Colombia. Y por último, acabo con esto que es tradicional en Cataluña, las torres humanas. Y para mí es un símbolo, es el pueblo que apoya, que hace lo que se llama la piña, para que después puedan subir. Y este es el niño, que tiene el nombre de Anxaneta. Se hacen torres hasta 9 personas, y es el símbolo con el cual quiero acabar. El esfuerzo de todos para juntar datos, para que uno apoye al dato siguiente, al dato siguiente, al dato siguiente y al dato siguiente. Y nada más, espero que también aquí en Colombia, Patricia, pues tengáis el dato primero, siguiente, 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 para coronar la torre con el éxito que nosotros esperamos. Y muchas gracias por su atención.